usted le gustan las pellizcadas? Es que si son de buen humor yo se las recomiendo enormemente. Y así se llama un espectáculo interpretado por el gran actor Lalo España, que ¿sabe qué? Está hoy con nosotros aquí en el estudio para hablarnos de las pellizcadas de buen humor y de muchas cosas más. Lalo, ¿cómo te va, Enrique? Tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Enrique, gracias. Gracias por recibirme. Lalo, ¿cómo estás? Encantado de la vida de saludarlos. ¿Cómo estás? Qué gustazo. No, hombre, pues feliz de la vida. Gracias por el espacio. Así es, estamos cerrando este show después de algunos años de dar vueltas por toda la República Mexicana. Sí. Son mis últimas presentaciones. Se llama Pellizcadas de Buen Humor y no se lo pueden perder. Vamos a estar cerrando este espectáculo en dos diferentes zonas de la Ciudad de México. ¿Se puede decir dónde? Por supuesto, Claro. dinos dónde para ir a verte. 2 de septiembre, este viernes 2 de septiembre, estamos en el Cuevón de Pericuapa. Así es que, amigos, vayan en ese ambiente de centro nocturno, bonito, de show, para que se relajen del estrés de la semana. Hago este espectáculo con dos amigos que son Luisito Orozco, que le mando un abrazo, y Julio César Fido. Y hacemos varios personajes. Está Doña Márgara Francisca, que es el atractivo visual del show. Todo un personaje. Con sus doña piernas Márgara. de brazos peludos que tiene. Y está Germán, el conserje de los vecinos. Luisito hace a un gordito que se llama el Bofo Delgadillo, que habla acerca de todas las peripecias que pasan los gorditos, la carrilla, el bullying, ya sabes todo esto. Hacemos dos diseñadores que se llaman Dolce y Guayaba. Mira, nada más. Cualquier semejanza con algunos que hay por ahí es pura coincidencia, mera coincidencia. Pura coincidencia, ¿no, Enrique? Claro. Y Márgara niña, Márgara versión chiquita, Margarita Francisquita. Cuando era niña la vamos a poner. Cuando era niña es una loquera que tenemos ahí. Está muy divertido el show. Hemos estado en teatros del pueblo, en ferias, masivos, en todo. Y como te digo, son dos zonas de la República. El 2 en el teatro, en el Cuevón de Pericuapa. Sí. Y el 3 en el Teatro Las Torres de Satélite, con dos funciones a las 5 y a las 7:30. Es un show muy, muy divertido. Y próximamente ya viene el nuevo, que es Doña Márgara y sus vecinos. Oye, Lalo, antes de que nos invites y nos hables un poco de este proyecto nuevo que traes, pues Doña Márgara Francisca ha sido un parteaguas muy importante en tu carrera, ¿no? Así es. Ha sido un Ya personaje. hasta duermo con ella. Claro. Yo no sé cómo la aguantas, ¿no? No pesa tanto, ¿eh? ¿Sí la andas cargando? La traigo a un lado. Ya. No la aguantaría arriba aquí. No te muevas, muchacho. No, Oye, Lalo, ¿cómo fue que creaste este personaje? Porque es un personaje con el cual, pues, mucha gente te ubica como actor, ¿no? Sabe perfectamente el talento que tienes. Claro. ¿En qué se fijó Lalo España para crear, dibujar a Doña Márgara Francisca? Mira, vine a observar a las maquillistas y... No es cierto. Mira, surgió hace muchos años en el programa de Otro Rollo con el equipo de Adal Ramones. Hicimos una parodia del Big Brother, de este reality show. Sí. Y tuvo mucho éxito la parodia, y ya en la segunda parte, o sea, nos decían, a ti te va a tocar hacer el fresa, como ciertos estereotipos, a ti el tal. Los clichés, ¿no? Ajá. Sí. Y en la segunda dicen, pues ahora que cada quien proponga su personaje. Yo les dije, oye, ¿se vale proponer? Pues sí. Y empecé a crearlo, estando en Acapulco en unas vacaciones, empecé a darle forma. Yo siempre quería ser una señora porque observaba mucho la vida y ciertas señoras y el carácter y todo esto, y le creé su historia, todo. Es que nos identificamos con ella. Si Claro. bien no nosotros personalmente, por lo menos en la casa tenemos una ex igualita, o al lado, vecina, o como sea, pero es un personaje entrañable de México porque tiene elementos con los que todos nos identificamos, ¿no es así, Es que es lo Enrique? chistoso, Sí. fíjate, ¿no? La gente podría irse con la finta. A lo mejor alguien, no somos monedita de oro, a lo mejor Nadie. alguien te ve en la calle y dice, ay, es el que hace la vieja mal hablada. Sí, pero tiene una onda sociológica muy interesante Doña Márgara, porque es una madre abandonada, una madre soltera como muchas, defiende la tolerancia, tiene un Claro. hijo con problemas migratorios, Sí. tiene muchas tragedias en su vida y muchas cosas que generan empatía en el público, pero ella las maneja con humor. La seriedad con la que resuelve su vida te da una risa. Es parte de nuestra cultura Muy al fin padre, del día, sí, ¿no? sí, Ahora, sí. Lalo, platícanos entonces de este proyecto que estás ahora, que próximamente empezarás. Termina este ciclo de las pellizcadas. Termina de este buen humor. ciclo, el 3 de septiembre es la última Hay presentación. que ir, no se lo pierda, Claro. está por terminar, Hay que no ir. se lo pierda. Y ya todos los nuevos shows que nos contraten por la República será este nuevo espectáculo que va a tener multimedia, unas cosas visuales muy interesantes. O sea, Doña Márgara se renueva. Se con renueva, todo, ¿no? Y tecnología vienen y todo. personajes. Recargada. Sí. Doña Márgara y sus vecinos, que
algo como Lalo España haciendo un stand-up comedy. Sale Herculano Adame Colín, que es un personaje de la comunidad gay muy escandaloso, muy simpático. Germán, el conserje de los vecinos, un nuevo personaje que se llama Nachito Naranjo, que es un borrachito. Ya. Márgara niña y Márgara adulta. Y todos los personajes convergen ahí, son vecinos ahí. Sí. Ya lo verán en este nuevo espectáculo. Andas muy movido, Lalo, porque Sí. además me parece que también estás haciendo un proyecto cinematográfico. Sí, ¿no es así? no se la pierdan el año que entra, Cuéntanos. tentativa con Mara Escalante y César Évora. Tentativamente se llama Cómo matar a un marido difunto. Va a salir con 800 copias, va a ser un lanzamiento ¿Cómo? fuerte en cine el año que entra. Sí. Pues te deseamos todo el éxito, de verdad, Gracias. Lalo. Eres un gran ejemplo, eres un Gracias. gran actor, un gran talento. Y pues te esperamos muy pronto para que nos vuelvas a invitar a tu nuevo show. Eso. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, Lalo.